Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Pues hoy te traigo algunas experiencias que he tenido al final de 2025 que fueron muy enriquecedoras para mí. Una de ellas fue participar del Congreso Internacional Lenormand, que fue organizado por tarotlamort.com. Fue una experiencia fantástica que me enseñó muchas cosas nuevas, ¿no? Los nuevos caminos que se está tomando la baraja Petit Lenormand principalmente. Y bueno, he traído entonces mi material contando, ¿no? Sobre mi investigación histórica que tú y yo ya conocemos aquí en el canal. Y entonces, bueno, me fue autorizado, ¿no? Por los responsables, ¿no? Los directores del festival, ¿no? Del congreso, que pudiera, bueno, pues compartir aquí el material. Y además, bueno, quiero aprovechar, ¿no? Que ellos también pusieron, ¿no? Los demás participantes del Congreso con, ¿no? Sus ponencias y de verdad que te las recomiendo muchísimo. Son muy interesantes y creo que de ahí se saca pues mucha cosa para aprender y para reaprender y revisitar, ¿no? La baraja Petit Lenormand. Entonces, pues dejaré aquí el link abajo, ¿no? De las ponencias, incluso ponencias anteriores, de congresos anteriores que podrás aprovechar, muy interesantes. Y aquí en este vídeo, bueno, te presento mi ponencia que fue ahora al final de 2025. Espero que disfrutes y bueno, que aprendas un poquitín más sobre el universo de Petit Lenormand y sobre el legado, ¿no? Que nuestra querida Marianne ha dejado para nosotros. Y nada, disfruta. Un beso. ¡Mua! Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Es un honor estar aquí rodeada de investigadores, lectores, creadores, profesores, amantes del simbolismo y de la cartomancia. Personas que como yo han sentido la llamada profunda de comprender no solo a la figura legendaria de Mademoiselle Lenormand, sino a la mujer real que existió detrás del mito. Yo soy Thais Medina Valandro, soy artista visual, historiadora, y vengo a compartir con ustedes una historia para muchos poco conocida de una de las figuras más fascinantes del ocultismo europeo, nuestra querida Marianne Adelaide Lenormand. Para esta ponencia me centraré en su infancia y su entorno social y emocional, que moldeó a la mujer que más tarde deslumbraría a París durante la Revolución Francesa, la era del terror, la era napoleónica y más. Y quiero que me acompañen a un viaje que es tan documental como personal. Un viaje construido con fuentes primarias, manuscritos, biografías, antiguas almanaques, panfletos, documentos civiles y libros originales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Todos ellos piezas auténticas que forman parte de mi investigación en curso. Para entender a la gran pitonisa,
debemos ir al origen. Y su origen es una mezcla perfecta de supersticiones, pérdidas, abusos, estrategias de supervivencia y descubrimientos espirituales que marcaron su destino de manera irrevocable. Antes de hablar de Marianne, debemos entender el mundo que la precedió. Su padre, Jean-Louis Antoine Lenormand, era un comerciante de telas de buena posición. Era un hombre supersticioso, influido por ideas normandas antiguas, símbolos y señales que incluso llevaba en la puerta de su negocio en Alençon. Su madre, Anne-Marie Gilbert, también era supersticiosa a su manera. Tenía la costumbre de frecuentar a prácticas de adivinación populares, acudía a gitanas, a videntes regionales, a mujeres de los alrededores de Alençon que leían la suerte en los campos de la Normandía. Y cuando estaba esperando su primera hija, una gitana lanzó la profecía que se convirtió en un eje íntimo de la identidad de Marianne. Esta gitana dijo a su madre que si el bebé que estaba esperando en aquel momento no sobreviviese, el siguiente bebé del mismo sexo tendría que llevar el mismo nombre para que tuviera fuerza, salud y suerte en la vida. Sin embargo, este bebé estaría estrechamente conectado con el más allá. Un detalle culturalmente enorme para la Normandía del siglo XVIII, donde el nombre arrastraba destino, linaje y a veces sombra. Y así fue. Antes de nuestra protagonista existió otra niña, una primera Marianne, nacida en 1768 y fallecida en 1770. Hay muchos historiadores que incluso comentan que la edad y la fecha de nacimiento de nuestra querida Mademoiselle Lenormand es esta de 1768, aproximadamente el día 16 de septiembre de 1768. Pero ahí está. Resulta que esta sí que ha nacido y en los registros civiles está ahí, y es Marianne Lenormand. Entre tanto, esta fue una niña que no ha sobrevivido. Luego vino Marc en 1769, y cuando nació nuestra futura pitonisa, en el 27 de mayo de 1772, heredó el nombre de la hermana muerta, esta misma Marianne, que muchos creen que es nuestra Marianne, pero que ha nacido en 68 y ha muerto en 70. Y ahí viene lo interesante. Llevando el nombre de Marianne y añadieron Adelaide, esta niña ya llevaba la estrella, como comentaban en la época. Y ahí lo vamos a ver. Luego, en 1774, nació su hermana Sophie, completando así pues el trío de hermanos Lenormand. La familia entonces era joven, vital y seguía siendo bastante supersticiosa. Pero la tragedia estaba en camino. La infancia temprana de Marianne fue una sucesión de golpes, bastante duros, la verdad. En 1773 muere su padre. En 1775 su madre se casa con Isaac Antoine Rosé de Fontaine,
también comerciante de telas y encajes. Y al final probablemente heredó el espacio, ¿no? Y la tienda que era antes del papá de Lenormand. Y así dando seguimiento. Alençon es un pueblo, la verdad, bastante famoso. Esta región es bastante famosa por trabajar con tejidos y encajes. Entonces, bueno, desde ahí, de siglos anteriores, ¿no? Así que en este caso, pues daba seguimiento al negocio. En 1775 nace su medio hermano, que es François Louis José. Y en 1777 muere su madre, 3 días después de dar la luz a Marguerite, que tampoco aguantó. Así que vemos que a los 5 añitos de edad, Marianne ya era huérfana de padre y madre, siendo arrastrada de un lado al otro entre sus padrinos, que era Marthe Gilbert, hermana de su madre, y su padrastro, Isaac, que eligió una nueva esposa que marcaría profundamente su infancia. Antes, él encontró, luego, al fallecer la madre de Lenormand, encontró a una nueva compañera, pero esta vino a fallecer y al final entonces resulta que consiguió encontrar la que se quedaría con él. Estas fechas importan porque mucha gente habla del temperamento poderoso, de la personalidad fuerte de Lenormand en su etapa adulta, ¿no? Pero no se entiende este temperamento fuerte sin el dolor temprano. Una niña que lo pierde todo tan pronto, pues aprende con una rapidez brutal a ser autosuficiente. Y aprende también que el mundo es incierto, arbitrario y que debe leer sus signos antes de que la arrastre. Hablemos un poco de la nueva pareja de Isaac. Esta nueva pareja, Louise Henry, con solamente 18 años de edad, se convirtió en la madrastra odiada de la biografía de nuestra querida Mademoiselle Lenormand. Louise detestaba a los niños, especialmente a Marianne. La insultaba, la humillaba, la castigaba, la obligaba a realizar tareas excesivas y repetitivas. Y, sin quererlo, contribuyó a desarrollar en Marianne resistencia, resiliencia, ingenio, capacidad expresiva, independencia emocional y una voluntad extraordinaria. No es casual que más tarde enfrentaría a nobles, espías, políticos y policías sin mostrar miedo o inseguridad, ¿no? Su valentía comenzó aquí, con una madrastra que intentó quebrarla y fracasó. Después de los quehaceres domésticos, Marianne escapaba a los campos de la Normandía, donde inventaba escenas, diálogos y soñaba con realidades paralelas, donde ella era bella, rica, famosa y feliz, muy feliz. Algo fundamental sucedía mientras la pequeña soportaba aquellos abusos constantes y diarios. Alençon celebraba fiestas populares como es de costumbre desde
muchos siglos, ¿no? Que vienen las celebraciones populares llenas de pequeñas representaciones teatrales, comedias, farsas morales, escenas improvisadas por artesanos, por religiosos, por músicos locales. Y en una de ellas, muy cercano a la iglesia de San Leonard, que es una iglesia muy famosa en la biografía de Lenormand, porque es la iglesia donde se casaron sus padres, donde ella y sus hermanos fueron bautizados. Y entonces este entorno era el entorno que la familia Lenormand acostumbraba frecuentar. Pues ahí ocurrió una fiesta, una celebración popular, donde había un teatro. Y Marianne observaba todo con una intensidad desbordante. Aprendía gestos de los actores, los ritmos de las piezas, las pausas dramáticas de momento a momento. Imitaba a los actores con sus distintas voces, con su modo corporal de comunicarse entre ellos. Recreaba escenas en casa y encarnaba personajes. Diseñaba pequeñas piezas imaginarias. Por supuesto, ¿quién quiere vivir en esta casa con esta madrastra que es una perversa? Mejor cambiarnos, ¿no?, a una otra realidad imaginaria, a una fantasía, ¿no? La teatralidad que definió sus métodos adivinatorios, ¿no? El teatro fue este primer laboratorio emocional de Lenormand, porque esa manera casi hipnótica de narrar el destino nació aquí, en, en estos momentos de teatro y de representar papeles en medio de celebraciones sencillas, risas de pueblo y música ambulante. En 1779, con aproximadamente entre 7 a 8 años, Marianne fue enviada al convento benedictino de Alençon para recibir una educación primaria, una educación básica. A ver, llegó un momento que los hermanos Lenormand tenían que hacer algo. No podían estar ahí tirados en la calle y molestando. Tenían que estudiar, tenían que ponerse ahí como seres humanos, ¿no? Intelectuales, intelectualizados, educados, ¿no? Y bueno, tocó a Marianne entonces estar ahí en el convento benedictino. Académicamente, ella deslumbró. Memorizaba textos complejos y aprendía todo muy rápido. Mostró un talento inusual para la lógica y los números. Desarrolló una intuición casi matemática para patrones. Y claro, como recompensa por su desempeño fantástico, las monjas le regalaron la Ilíada. Aquí tengo la Ilíada de la época. Esto es lo que llevaba Lenormand a todas partes y probablemente fue el primer regalo que Lenormand ha ganado en la vida, la Ilíada de Homero. Este gesto es crucial porque probablemente, claro, este regalo, el primer regalo, se trataba de un texto épico, trágico y simbólico que se convertiría en la base de su narrativa interior. Este libro alimentó su imaginación gloriosa y reforzó su tendencia a percibir el mundo como un relato cargado de símbolos. Esta fascinación numérica
considerada anómala en una niña, se convertiría en una herramienta poderosísima para el desarrollo de su método adivinatorio. En octubre de 1781, entre 8 y 9 años aproximadamente, durante el recreo en el convento, Marianne cayó en un estado visionario y experimentó lo que describió como una revelación. Vio en el cielo la destitución de la Madre Superiora, vio su arresto, vio a la llegada de una sustituta con la cara llena de manchas, así lo dijo ella, manchas, y todo lo narraba como si estuviese escrito ahí en el cielo. La noticia llegó a los oídos de la actual Madre Superiora y el castigo fue inmediato. La expulsaron del convento. Al retornar a casa, el caos estaba armado. Su padrastro Isaac la golpeó por manchar el nombre de la familia con un escándalo como este. Ser expulsada de un convento por mentir, por inventar historias o por ser una bruja. Muy mal para Lenormand. Pero 6 meses después, la profecía se cumplió exactamente como ella lo había visto. Destaparon robos por parte de la Madre Superiora, que acabó siendo sustituida por una monja pelirroja con la cara llena de pecas, la cara manchada que Lenormand había visto en su visión profética. Y en Alençon comenzó a circular un murmullo. La niña es bruja. Ella ve cosas. Ella habla con espíritus. Ella sabe del futuro. ¡Uah! Ese rumor cambiaría su destino completamente. Entre los 9 y los 11 años, ningún convento quiso aceptarla más, porque ya se quedó conocida en Alençon con, bueno, ¿no? Con este comportamiento muy poco aceptado en espacios como conventos. Intentaron incluso meterla en un segundo convento, pero también fue expulsada por las mismas razones. No la consideraban ahí pues una bruja, una rara, y no, aquí no podemos aceptarla. Los tutores no la rechazaron, que eran sus padrinos que estaban ahí, pero no querían llevarla, ¿no? Que era, ¿no? Su madrina Marthe, Gilbert, por ejemplo, sí que estaba ahí con ella, pero al final decidieron adoptar a Sophie y llevarse a Sophie con ellos. Y claro, su reputación crecía, pero se volvía inquietante. Pero era precisamente en ese aislamiento donde pulía Lenormand su capacidad de narración. Ella añadía detalles a sus visiones, dramatizaba escenas de lo que pasó, incorporaba pausas teatrales, utilizaba metáforas sensoriales, hacía de lo cotidiano un presagio constante. Aquí nació su marca. La teatralidad innata, el magnetismo de la narradora que interpreta el destino de las personas. Los clientes del negocio familiar de tejidos, por supuesto, iban a la tienda solamente para escucharla. Probablemente era la primera vez que Marianne recibía una atención como esta, una atención positiva hacia ella.
Y la aprovechó contando su visión y sus premoniciones una y otra vez, pero las enriquecía cada vez más. Añadía colores, reproducía emociones, describía símbolos, dramatizaba escenas. Fue todo un éxito, incluso para los negocios de la tienda, porque siempre estaba entrando clientes que querían escuchar los relatos de Marianne. Sin embargo, ni así ella conseguía conquistar el amor de sus familiares, porque para Isaac, para ella, esa era un peso, y para Luis, pues ni os cuento, peor. Cuando el pequeño François Louis murió a los 6 años de edad, Louis Henri entró en una depresión profunda y acusó a Marianne indirectamente de atraer desgracias a la familia. Ese sentimiento de ser peligrosa, maldita, marcada, indeseable, reaparecería en momentos críticos de su vida adulta. Pero Marianne siempre buscaba agarrarse en las cosas bonitas que su madre le había dicho, que mm, ella iba a ser grande, importante, que digan lo que quieran. Ella llevaba la estrella en la cabeza y más temprano, más tarde, su vida sería gloriosa. Ella estaba constantemente buscando fantasear o manifestar mejores condiciones para su futuro. A los 11 años y con 2 expulsiones ya, Marianne fue entonces enviada a un taller de costura para aprender un oficio. Así que, niña, ya no hay más nada para ti. Ahora tú tienes que empezar un oficio, espabilarse, crecer, empezar a trabajar. Ya se acabó conventos, ya se acabó estudios, ya se acabó todo, todo, todo. Bueno, ella tenía que trabajar 11 horas al día. Y claro, siempre volvía a casa muy, muy, muy cansada. Y sobraba tiempo, no le sobraba tiempo para molestar a nadie dentro de casa, porque era llegar, comer y dormir y al día siguiente estar en el taller de costura de nuevo. Además, en este momento, Marc ya estaba estudiando en una institución y Sophie ya estaba viviendo con los padrinos Gilbert. Finalmente, la madrastra Louise, que era una pija mimada, tenía toda la casa para ella. En este taller de costura ocurrió el episodio más trascendental de su iniciación esotérica. Una compañera de trabajo, Anisette, le enseñó una especie de tarot que escondía entre sus ropas. Hay relatos que dicen que puede haber sido un tarot de Teyla, a lo mejor un tarot de Marsella, porque estamos hablando en una época que no sé si el tarot de Teyla ya estaba oficialmente en el mercado. Pero sí que era una baraja de tarot, era una baraja para hacer lecturas y premoniciones. Y claro, al verlo, Marianne se quedó fascinada con los colores, con los símbolos, la idea de descifrar el destino. Algo en ella reconoció la lógica interna de esta baraja. Impresionante. Ese tarot cargado de simbología, de astrología, de numerología, de moral esotérica, se alió instantáneamente con su mente narrativa e intuitiva. Entre clientes y costuras, las dos colegas jugaban de hacer lecturas y estudiar la baraja con el manuelito que acompañaba. Esto era fascinante. Ahí empezó Lenormand a practicar la lectura intuitiva y la conexión con una baraja.
Y por supuesto, Marianne tuvo una fuerte conexión con esta baraja y decidió que compraría un tarot para ella. Así que acudió a su madrina porque por supuesto ni Isaac ni Luis le darían dinero y fue a Marta Gilbert a pedirle, ¿no? A ayudarle en su emprendimiento, ¿no? A pedirle que le comprara, que le dejara dinero, no le dijo que era, pero que le dejara dinero para comprar. Y claro, Marta pensaba que quiere comprar chuches, pero resulta que la suma que ella pedía era comparada a al menos unos 2 días de comida dentro de casa. Entonces fue, oye, Marianne, eso es mucho dinero. No, no puedo darte todo eso, ni lo tengo. Marte le dejó, bueno, algunas monedas y espabilate con eso. Bueno, la cantidad, la verdad, era bastante pequeña. Era insuficiente para comprar algo tan caro en la época como una baraja de tarot. Pero Marianne no desistió de la idea de tener una baraja y aprender de verdad el arte de la cartomancia. Con esas pocas monedas, ella fue al vendedor, habló con él, le explicó lo que quería y este vendedor le dijo, mira, con este valor lo que te puedo conseguir pues es esta baraja, que era una baraja francesa común, una piquet de 32 cartas. Estupendo, me quedo con ella. Y con esta baraja sencilla empezó a construir su arte. Lenormand no empezó con un gran tarot, tarot de Marsella, tarot de Tea, tarot. No, no empezó con una baraja mágica y especial. Empezó con lo que había disponible para ella, con lo que podía conseguir con el poco dinero que tenía. Y fue a por ello. Eso es profundamente simbólico. Su talento no provenía de las cartas, sino de la mirada, de la intuición, de sus canalizaciones espirituales, de su mediunidad que afloraba cada día más. Las cartas o cualquier otra herramienta de predicciones era una excusa. Y así, con un mazo humilde en las manos, nacía la cartomante más famosa de Europa. Paralelamente, Jacques René Hébert, hijo del orfebre amigo de la familia Lenormand, ya vivía en París y enviaba cartas a su madre constantemente compartiendo sus aventuras en convertirse en escritor. Jacques René Hébert es un personaje muy importante en la vida de Lenormand, pero voy a comentar una parte de su vida aquí. Marianne entonces escuchaba las historias, ¿no? De esta madre orgullosa que estaba compartiendo sobre su hijo, ¿no? Cada día que iba a visitar la tienda de costura con, ¿no? Contando historias de lo que mi gran Jacques René estaría haciendo y conquistando París, ¿no? Y ella escuchaba todo eso con los ojitos brillantes. Al final, Jacques René representaba para Marianne las aventuras en la capital, el futuro héroe revolucionario, el hombre literato, lo peligroso o prohibido, las nuevas oportunidades, la posibilidad de un final feliz. Ese enamoramiento adolescente, platónico, idealizado, teatral, se convirtió en el impulso emocional que la llevó a mirar hacia París. Si Jacques René
lo ha logrado, ella también lograría. Con su ayuda y su amor, ella lograría todo lo que se proponga. Marianne se quedó eternamente enamorada de Jacques René. Ahora, si están juntos o no, esa es historia para otro momento. Pero Jacques René sí es un personaje importantísimo en la vida de Mademoiselle Lenormand. Y me parece importante ponerlo aquí. Él representaba para ella el puente hacia París, la ciudad donde sentía que su destino la esperaba. Ese enamoramiento simbólico fue el motor emocional que la impulsaría a dejar Alençon años más tarde, convencida de que solo retornaría a, a este pueblo pues rica, poderosa y con una imagen pues reputada. La Grand Paris, el escenario donde escribiría su mito. Si unimos todas estas piezas y las ponemos en perspectiva, la profecía gitana, el nombre heredado de una hermana muerta, la orfandad temprana, la crueldad de una madrastra, las visiones proféticas que se cumplían constantemente, la inteligencia precoz y un talento impresionante para aprender de todo, deprisa, el amor por el teatro, la fascinación por los números y la facilidad por los cálculos, el descubrimiento del tarot y la cartomancia, el enamoramiento hacia Jacques-René Hébert. Vemos aparecer el arquetipo de la mujer destinada a ver más allá. Todo indica que la infancia de Marianne no fue solo turbulenta, fue el laboratorio alquímico donde se formó la mayor cartomante que conocemos hoy en día. Su infancia no fue el preludio de su grandeza, fue la forja. Hoy, para construir esta historia, recurro a fuentes primarias, ediciones del siglo XVII, como esta Ilíada, del siglo XVIII, del siglo XIX, almanaques parisinos, literatura esotérica variada, panfletos y periódicos revolucionarios, registros civiles, cartas de la época, las obras escritas y publicadas por Mademoiselle Lenormand. Y estos materiales, que son auténticos, son originales, permiten desmontar mitologías posteriores y recuperar la voz histórica que hay aquí. Porque creo que comprender a Lenormand requiere volver a las fuentes. Y esa es la esencia de mi trabajo aquí. Y ahora debo terminar con una verdad que para muchos puede resultar un poco incómoda, porque es una verdad que contradice lo que mucha gente cree. Marianne Adelaide Lenormand no era gitana. Ella nació en Alençon, en la Normandía, así que era francesa de la Normandía. Ella nunca trabajó con el Petit Lenormand y ni tampoco con el Grand Jour Lenormand, que son barajas que, claro, vinieron
post-mortem, ¿no? No utilizó ninguna de las barajas que hoy llevan su nombre en realidad, porque no llegó ni a conocerlas. Eso ocurrió aproximadamente un par de años después de Lenormand ya haber desencarnado, ya no estar más aquí en la Tierra. Esas barajas, claro, fueron creadas por editores y fabricantes que capitalizaron su fama, ¿no? Personas que al final fueron buscando materiales que pudieron ser útiles para poner su nombre, que era un nombre muy famoso en la época, para sacar un dinerillo, ¿no? La mujer que definió la cartomancia europea nunca tocó las barajas que hoy conocemos como Lenormand. Pero no pasa nada. Seguimos amando estas barajas y esta herramienta que es fantástica. ¿A que sí? Pero me parece que es importante dejar de aquí, ¿no? Registrado de que no tiene origen gitano, no se enamoró de gitanos. A lo mejor sí que escuchó, ¿no? Eso sí, escuchó las historias de cuando su madre frecuentaba las gitanas, pero ella no era gitana. Ni la madre ni el padre venían de origen, ni tampoco ella. Y tampoco tenía ahí, tuvo contacto con las barajas que llevan su nombre. Bueno, pero esa historia, cómo nacieron, por qué se atribuyeron a ella, qué intereses editoriales había detrás de eso, pues la tendremos que dejar para otra ponencia. Esta es una ponencia que merece su propio espacio, su propia profundidad y su propia fuerza también. Todos nosotros, investigadores, lectores, curiosos, artistas, practicantes del arte adivinatorio, estamos aquí porque sentimos una misma llamada. Comprender, rescatar, reconstruir, compartir, enseñar y aprender, dar voz a quienes la historia convirtió en mito. Nos une la misma pasión, nos mueve la misma chispa. Y esa chispa es la que mantiene vivo el legado de Mademoiselle Lenormand, independiente de si ella ha usado, ha visto, ha conocido estas barajas que usamos nosotros y que estamos aquí compartiendo tanta información riquísima en este congreso. Y gracias al Congreso Lenormand Internacional Lenormand, que ha creado este espacio para nosotros, que somos apasionados, locamente enamorados por Mademoiselle Lenormand y por el legado de Mademoiselle Lenormand. Gracias a ustedes por escuchar, por sentir, por cuestionar y por acompañarme en este viaje hacia los orígenes de una mujer extraordinaria. Si desean seguir acompañando esta investigación que continúa creciendo con nuevos hallazgos, nuevas fuentes, nuevas lecturas, entrevistas con personas interesantes que están metidas en el universo Lenormand, pues les invito a visitar mi canal de YouTube, que es donde estoy compartiendo todo el desarrollo de este proyecto. Y el canal se llama Becoming Lenormand. Ahí comparto pues análisis, documentos originales, entrevistas, avances de esta investigación en desarrollo, barajas, personas, entrevistas y mucho más. Es un proyecto que relativamente nuevo, que empieza, pero que me hace muchísima ilusión y me gustaría teneros ahí conmigo. Sería fantástico para
poder todos estarnos ahí aprendiendo cosas nuevas y discutiendo temas, compartiendo ideas y hallazgos. Y gracias, gracias por estar aquí y gracias por mantener viva la memoria de nuestra querida Marianne Adelaide Lenormand. Adiós.